Me llamo Clara Ruiz, tengo 46 años y, aunque mi vida parece perfecta desde fuera, hace mucho que siento una fisura que se abre lentamente bajo mis pies. Vivo en una urbanización tranquila a las afueras de Alicante, en una casa blanca con persianas azules, junto a mi esposo Daniel, un hombre equilibrado, atento y, a su manera, cariñoso. Pero desde hace un tiempo su cariño se volvió automático. Cortés. Práctico. Sin emoción. Me despierto cada día antes del amanecer, casi siempre sin necesidad de alarma. Me gusta disfrutar del silencio de la casa antes de que empiece la rutina. Me envuelvo en una bata fina de algodón color crema, descalza bajo a la cocina y enciendo la cafetera. El sonido del café al hervir, el olor tostado llenando el aire, todo me recuerda que estoy viva, aunque a veces solo lo parezca. Daniel duerme profundamente a esas horas. A veces lo observo desde la puerta del dormitorio. Su pecho sube y baja con calma. Su expresión es serena, ajena. Hace tiempo que no me toca. No me busca. No me pregunta si algo me duele, si sueño, si deseo. Y lo más inquietante es que no hay una razón concreta, no hay infidelidades, no hay discusiones. Solo hay vacío. Tenemos una vida ordenada. Cenas los viernes con amigos de su despacho, escapadas estivales a Javia, regalos por compromiso, una segunda vivienda en la costa. Todo está en su lugar. Pero yo, en esa perfecta coreografía, empecé a sentirme como un mueble más. Una mañana, mientras tomaba mi café frente a la ventana, recordé lo que me dijo mi amiga Laura el fin de semana anterior. Estábamos sentadas en su terraza, el sol filtrándose entre las hojas. Ella me miró a los ojos y soltó sin filtro: Clara, estás dejando de ser tú. Ya ni te pintas los labios. No puedes volverte invisible. Me dolió. Pero no por sus palabras, sino porque llevaba tiempo sintiéndolo en carne propia. Ese mismo día, cuando la casa quedó en silencio, tomé mi móvil y abrí la grabadora de voz. No sabía exactamente por qué. Quizás solo necesitaba oírme a mí misma. Empecé a hablar, sin un guión, sin rumbo. Hablé de mí, de cómo me sentía, de lo que no decía. Y sin darme cuenta, hablé de él. Alex. El hijo de Daniel de su anterior matrimonio. 25 años. Alto, delgado, con una forma de moverse por la casa que parecía pedir disculpas al pasar. Estaba alojado con nosotros temporalmente mientras reformaban su piso. Supuestamente, sería solo por unos meses. No sé en qué momento dejé de verlo como al hijo de mi esposo y comencé a percibir otra cosa. Una presencia que despertaba en mí algo olvidado. No era físico, no del todo. Era eléctrico. Como si su proximidad alterara el aire que respiraba. Grabé sin parar durante varios minutos. Confesé cómo su forma de caminar descalzo por la cocina me descolocaba, como su camiseta mojada al salir de la ducha parecía revelar un mundo que yo ya no habitaba. Al terminar, sin pensar, guardé la grabación. Ni siquiera la escuché. Solo la dejé ahí, en el archivo, como quien esconde una carta bajo el colchón. Unas horas después, mientras doblaba la ropa, escuché sus pasos bajando por la escalera. Siempre supe cuándo era él. Sus pasos no eran como los de Daniel. Eran más suaves, más contenidos. Como si intentara no hacer ruido. Como si él también cargara con algo que no se atreve a decir. Ese día entró en la cocina justo cuando yo iba a salir. Vestía un pantalón gris claro de algodón y una camiseta blanca con las mangas enrolladas. Tenía el pelo aún húmedo. Me pidió azúcar para su café y al dársela, nuestras manos se rozaron apenas un segundo. Pero fue suficiente. Él bajó la mirada, incómodo. Yo sentí una descarga que me dejó inmóvil. No era la electricidad del deseo crudo. Era algo más íntimo.
como si por un momento alguien hubiera encendido la luz dentro de mí. Él no dijo nada más. Se giró despacio y se fue al comedor. Yo me quedé allí, frente al tarro de azúcar, temblando por dentro, preguntándome si había imaginado todo, o si él también lo había sentido. Al subir a mi habitación, noté que el móvil no estaba en su sitio. Lo encontré sobre la mesa del pasillo, encendido. No sabía si él lo había tomado, si escuchó mi grabación, si sabía lo que había dicho. La posibilidad me heló la sangre. Pero en lugar de borrar el archivo, lo dejé ahí. Era como si, en el fondo, no quisiera esconderme. Esa tarde, mientras me duchaba, me permití pensar en él. En cómo me había mirado, en el modo en que evitaba quedarse a solas conmigo, y al mismo tiempo, parecía buscar justo eso. Me sequé con lentitud. Abrí el cajón donde dormía, desde hacía años, una bata de gasa con encaje. La toqué. Me la puse. No para nadie. Para mí. Al bajar, encontré la cocina en penumbra. Pensaba que estaba sola. Pero él estaba allí, de espaldas. Cuando se giró, sus ojos recorrieron mi silueta. No con descaro, no con morbo. Con asombro. Como si acabara de descubrir que yo también era una mujer. Nos quedamos quietos, a unos pasos. Yo junto a la encimera, él cerrando la puerta de la alacena. Ninguno habló. No nos tocamos. Pero el aire entre nosotros era denso, cálido, vibrante. Un instante que duró apenas segundos. Y aún así, me acompañó toda la noche. Esa noche, Daniel volvió tarde. Me besó en la mejilla, comentó algo sobre una reunión. Mientras cenábamos, hablaba de proyectos de arquitectura en la costa, de precios de materiales. Yo asentía. Pero dentro de mí, había otra conversación en marcha. Silenciosa. Ardiente. Irreprimible. El día comenzó como cualquier otro, pero yo ya no era la misma. Algo había cambiado, aunque nada, en apariencia, hubiera sucedido. El roce de unas manos, una mirada sostenida más allá de lo debido, el peso de una presencia que ya no podía fingir que me era indiferente. Todo eso flotaba en el aire como partículas de polvo que solo se ven cuando el sol entra por la ventana. Me levanté temprano, antes de que la casa despertara. Me duché en silencio, dejando que el agua tibia me acariciara la espalda y me devolviera por un momento la calma. Al salir, abrí el cajón del armario donde guardaba lo que casi nunca usaba. Saqué una prenda que había comprado hacía años, un conjunto discreto, de esos que no enseñan, pero insinúan. Marfil claro, encaje suave, casi invisible bajo la ropa. Me vestí sin prisa, unos pantalones de lino beige, una blusa fluida color azul lavanda con botones de nácar, y un moño bajo que dejaba sueltos algunos mechones a propósito. No lo hacía por nadie. O al menos eso me repetía. Pero en el fondo sabía que necesitaba reencontrarme con esa parte de mí que hacía tiempo había dejado de mirar el espejo con deseo. Bajé a la cocina. El aire aún estaba fresco. Encendí la cafetera y me apoyé en la encimera. El sonido del goteo me calmaba. Respiraba hondo, tratando de silenciar la tormenta que llevaba dentro. Pensé en la grabación que hice, en si Alex la habría escuchado. Pensé en cómo me miró la noche anterior, en ese instante suspendido entre dos palabras no pronunciadas. No tardó en aparecer. Con paso silencioso, entró en la cocina. Llevaba una camiseta oscura y unos pantalones deportivos. Su cabello aún húmedo caía sobre la frente. Me saludó con un gesto breve, educado. Yo respondí con una sonrisa neutral. Fingíamos normalidad, pero cada gesto era una coreografía contenida. ¿Te preparo café? Pregunté. Ya lo tengo, gracias. Tomó su taza y se sentó a la mesa. Yo seguí de pie.
Abrí un tarro de galletas. Tomé una y la partí sin ganas. Mis dedos temblaban levemente. Intenté disimular. ¿Dormiste bien?, preguntó de pronto. Su voz era más grave, más pausada. Sí, ¿y tú? Más o menos. Se hizo un silencio breve, cómodo y extraño a la vez. El tipo de silencio que solo se da entre dos personas que ya no pueden fingir que no sienten. Nuestros ojos se encontraron unos segundos. En los suyos no había atrevimiento, ni culpa. Solo una mezcla de curiosidad y contención. Como si quisiera decir algo, pero no supiera cómo. O no debiera. Voy a salir a correr, dijo, alzándose de la silla. Asentí. Lo observé salir por la puerta del patio. Sus pasos eran suaves. El sol de la mañana comenzaba a calentar las baldosas. Yo me quedé sola. Lavé la taza lentamente. Cada movimiento era mecánico, pero dentro de mí, todo era puro desorden. Recordaba su voz, su forma de mirar. Me sorprendí buscando en mi reflejo algo que me explicara por qué él parecía verme de un modo en que nadie más lo hacía. Más tarde, mientras colgaba ropa en el tendedero, escuché su risa desde el piso de arriba. Estaba hablando por teléfono. No distinguía las palabras, pero su tono era ligero. Parecía otra persona. Una versión de él que yo no conocía. Y, sin embargo, me pregunté si esa ligereza era real o también una máscara como la mía. Al llegar la tarde, Daniel volvió del trabajo con bolsas del supermercado. Como siempre, planeó la cena con eficiencia: pescado al horno, ensalada fresca y un vino blanco. Todo en él funcionaba como un engranaje bien engrasado. Pero yo ya no encajaba en esa maquinaria con la misma naturalidad de antes. Durante la cena, Alex se sentó frente a mí. No hablamos mucho. Daniel llenaba los huecos con historias de su oficina. Yo asentía, sonreía en los momentos justos, partía el pan con las manos como si esa fuera mi única preocupación. Pero sabía que, debajo de la mesa, nuestras piernas estaban demasiado cerca. No se tocaron. Pero sabían que estaban ahí. Después de la cena, Daniel se quedó viendo las noticias. Yo fui a la cocina a recoger. Alex apareció detrás de mí, con un vaso en la mano. No dijo nada. Se apoyó en la encimera y observó cómo lavaba los platos. Sentí su mirada sobre mis hombros. No era invasiva. Era silenciosa, atenta, expectante. ¿Puedo ayudarte?, preguntó con voz baja. Estoy bien, gracias. Lavé el último plato y cerré el grifo. Me giré para alcanzarle una servilleta. Nuestras manos casi se rozaron. Otra vez ese segundo que no era nada, y lo era todo. Buenas noches, dijo. Buenas noches. No subí de inmediato. Me quedé unos minutos más en la cocina, mirando por la ventana oscura como si esperara una señal. Como si la noche pudiera decirme qué hacer con todo lo que estaban haciendo en silencio entre nosotros. Esa noche dormimos bajo el mismo techo. Cada uno en su habitación. Pero yo sabía que no éramos los mismos que hace una semana. Y lo más peligroso, es que ya no quería volver atrás. Daniel propuso pasar el fin de semana en la casa de campo, esa que heredó de su padre en el interior de Castellón. Dijo que necesitábamos desconectar, respirar aire limpio, alejarnos un poco de la rutina. Lo dijo como si su vida necesitara ajustes, sin darse cuenta de que la mía ya estaba en plena transformación. Alex puede venir, añadió mientras guardaba ropa en la maleta. Le vendrá bien. Hace semanas que no sale del barrio. Yo no respondí de inmediato. Me limité a doblar una camisa de lino y colocarla en la valija. En mi mente, las piezas se movían. 3 días fuera.
Un solo baño. Habitaciones sin cerrojo. Comidas compartidas. Y una tensión invisible que nadie más parecía ver, salvo nosotros. Acepté con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Alex, cuando se lo comentaron, dijo que sí con naturalidad, como si no sospechara nada. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron en el pasillo, supe que también lo había sentido. Ese leve vértigo de anticipación que uno intenta ocultar incluso de sí mismo. Salimos el viernes por la tarde. El coche iba lleno de provisiones, mantas, juegos de mesa que nadie usaría y silencios estratégicamente repartidos. Daniel conducía. Yo en el asiento del copiloto. Alex detrás, con los auriculares colgando del cuello, sin música. El paisaje avanzaba a través del cristal como un telón que no podía distraerme de lo que ocurría dentro del vehículo. Al llegar, la casa estaba como la habíamos dejado, blanca, baja, con persianas de madera verde descolorida por el sol. El aire olía a pino, a humedad contenida, a pasado. Daniel se ocupó de abrir ventanas, sacudir mantas, llenar la nevera. Yo recorrí las estancias con pasos lentos. Cada habitación parecía más pequeña que antes. O tal vez era yo quien ya no cabía del todo en su vieja vida. A cada uno nos asignaron un cuarto. Daniel y yo compartíamos el dormitorio principal, como siempre. Alex tomó el que daba al olivo seco del fondo del jardín. Las puertas quedaban a pocos metros de distancia, un pasillo silencioso separándonos. Esa noche, después de una cena ligera, Daniel se quedó leyendo en la sala. Yo me duché con lentitud. Me envolví en una camiseta amplia y me senté un rato junto a la ventana. Afuera solo se oía el sonido de los grillos. Una calma que no era paz, sino contención. Cerca de la medianoche, escuché pasos en el pasillo. Suaves. Sin prisa. Me asomé apenas por la rendija. Alex caminaba hacia la cocina. Llevaba una sudadera y pantalones. Iba descalzo. No hice nada. No dije nada. Solo observé. Cuando volvió a pasar, noté que su mirada se desvió un instante hacia mi puerta, como si supiera que yo estaba allí, despierta. No se detuvo. No llamó. Y sin embargo, algo en mí se encendió. A la mañana siguiente, el aire tenía ese olor húmedo que anuncian las tormentas. Preparé café antes de que todos despertaran. Me puse unos pantalones oscuros de algodón, ceñidos, y una camisa blanca algo transparente bajo la luz. No era provocación. Era reafirmación. Cuando Alex bajó, lo noté detenerse un segundo más de lo normal. Me saludó con cortesía. Se sirvió una taza. Se apoyó junto a la ventana. Yo recogía los platos, fingiendo no sentir su cercanía. ¿Dormiste bien? Le pregunté. No del todo, respondió. Soñé con cosas que no recuerdo. Su voz era baja. Sus ojos no me miraban, pero su cuerpo estaba atento. Se percibía en sus gestos, en cómo sujetaba la taza, en la tensión casi imperceptible en sus hombros. Debe de ser el cambio de colchón, dije. Asintió, como si no fuera eso en absoluto. Esa tarde, Daniel propuso que hiciéramos una caminata hasta el mirador del bosque cercano. El sendero era fácil, lleno de curvas suaves y pinos altos. Salimos los tres con mochilas pequeñas y botellas de agua. Daniel iba delante, hablando sin parar sobre reformas que quería hacer en la casa. Yo lo seguía en silencio. Alex iba detrás, como si cuidara los pasos desde la distancia. Cuando llegamos al mirador, el cielo se cubría lentamente. El viento traía consigo una amenaza de lluvia. Daniel propuso volver por un camino más corto. Alex y yo intercambiamos una mirada breve, apenas unos segundos. Luego comenzamos el regreso. En mitad del camino,
mientras cruzábamos un pequeño claro, el cielo se abrió de golpe. Comenzó a llover con fuerza. Daniel se adelantó corriendo hacia la casa. Yo resbalé un poco en una piedra, y Alex me sujetó del brazo. Su tacto fue firme, pero delicado. Nuestros cuerpos quedaron demasiado cerca. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí. Pero no solté su brazo de inmediato. Él tampoco se apartó. El agua caía sobre nosotros. Estábamos empapados. Pero ninguno parecía notarlo. En medio de la lluvia, hubo un segundo de quietud. No nos besamos. No nos abrazamos. Solo nos miramos. Como si todo lo que no podíamos decir hubiera tomado forma frente a nosotros. Al llegar a casa, Daniel ya había encendido la chimenea. Nos entregó toallas secas, como si nada hubiera pasado. Subí a cambiarme. Temblaba, pero no de frío. Esa noche, durante la cena, apenas hablé. Daniel contaba una historia del trabajo. Alex comía en silencio, con la vista fija en el plato. Yo los miraba a ambos, desde un lugar que ya no era el mismo. Como si hubiera cruzado un umbral invisible. Y cuando me acosté, comprendí que el verdadero peligro no era lo que podía pasar, sino lo que ya había empezado sin que nadie lo pudiera evitar. La mañana siguiente amaneció gris, espesa, como si la tormenta de la tarde anterior no se hubiera ido del todo. En la casa de campo todo estaba en silencio. El reloj de pared marcaba las 7:15 cuando bajé descalza a la cocina. Me preparé una infusión, con el vapor aún bailando sobre la taza mientras me sentaba frente a la ventana empañada. Podía oír los sonidos suaves del campo, el goteo de las hojas, el crujido ocasional de la madera húmeda. Y también podía sentirlo a él. No con los oídos. Con el cuerpo. Con la intuición. Sabía que Alex ya estaba despierto. A veces basta respirar hondo para saber que alguien más está respirando contigo. Unos minutos después, lo vi pasar por el jardín con una toalla al hombro. Había salido a correr bajo la llovizna. Su sudadera oscura estaba empapada, sus zapatillas manchadas de barro. Pero su gesto era tranquilo. Concentrado. Lejos de mí, pero tan presente como si estuviera a un palmo. Daniel seguía durmiendo. Siempre lo hacía más los domingos. Me di una ducha rápida y me vestí con algo cómodo, leggings negros, camiseta amplia, una coleta alta. Sin maquillaje. Solo yo. Pero al mirarme en el espejo, noté algo que no sabía explicar. Una vibración. Una diferencia. Como si dentro de mí algo se estuviera preparando. Durante el desayuno, los tres nos sentamos a la mesa. Daniel leía en el móvil, haciendo comentarios sobre política. Alex comía en silencio, con el cabello aún húmedo y la mirada clavada en el plato. Yo me esforzaba por parecer natural. Pero mis manos no dejaban de apretar la taza. El calor me recordaba que estaba viva. A media mañana, Daniel recibió una llamada de su socio. Tenía que regresar a la ciudad antes de lo previsto. Se disculpó por dejar el fin de semana a medias, pero parecía aliviado, como si escapar de aquel clima húmedo fuera una bendición. «Volvéis mañana los dos, ¿verdad?», preguntó, recogiendo su portátil. «Sí, claro», respondí antes que Alex pudiera decir algo. Nos abrazó a ambos y se marchó en su coche gris, con la seguridad de quien cree dejar todo en orden. No sabía que acababa de dejar una casa con dos personas que apenas podían mirarse sin sentir que algo los estaba desbordando. Cuando el sonido del coche se perdió entre los pinos, el silencio se volvió más denso. Más íntimo. Pasamos la mañana sin hablarnos demasiado. Yo limpiaba en la cocina, él revisaba unas cajas viejas del desván. Nos evitábamos con precisión milimétrica.
No por distancia emocional. Por miedo. Miedo a que cualquier palabra innecesaria hiciera saltar el equilibrio. Almorzamos algo simple, arroz con verduras, pan, un poco de queso curado. En la mesa, los cubiertos hacían más ruido que nosotros. ¿Te molesta si me quedo en el salón a leer? Preguntó, educado, casi demasiado. Claro que no. Es tu casa también, respondí. Él encendió la chimenea. El fuego crepitaba mientras yo lavaba los platos. A mis espaldas, podía sentir cómo se movía por la estancia. Cómo cambiaba de posición. Cómo exhalaba. Cada sonido suyo me tocaba sin hacerlo. Pasadas las 5, la lluvia volvió. Cerré las contraventanas mientras él traía leña. Nos cruzamos en el pasillo. Fue solo un segundo. Pero sus dedos tocaron los míos cuando me pasó una manta. Un roce involuntario. Oh no. Gracias, susurré. De nada. La electricidad del contacto me recorrió entera. Subí a mi habitación sin mirar atrás. Cerré la puerta y me apoyé en ella, como si pudiera contener todo lo que crecía dentro de mí. La tarde fue larga. No llovía fuerte, pero tampoco cesaba. Afuera todo era gris. Adentro, todo era rojo, mi piel, mi respiración, mis pensamientos. Me senté junto a la ventana, abrazada a una manta. Pensé en Daniel. En lo que éramos. En lo que ya no podíamos ser. Pensé en Alex. En lo que ni siquiera sabíamos nombrar. Cerca de las 8, bajé. Él estaba en el sofá, con un libro en las manos. Me miró. Su expresión era tranquila, pero sus ojos decían otra cosa. Había algo contenido, intenso, como si por dentro luchara con el mismo fuego que yo. ¿Te apetece una sopa? Pregunté. Sí, gracias. Cocinamos juntos. Lado a lado. Midiendo distancias, evitando rozarnos. Pero nuestros cuerpos hablaban. Se inclinaban un poco de más. Se detenían un segundo al girar. Y cuando sus dedos rozaron los míos al tomar el salero, supe que no era casual. Hace calor, dije, sin pensar. Sí. Mucho. Cenamos frente al fuego. El crepitar era el único sonido. Ninguno de los dos hablaba. Pero cada gesto estaba lleno de palabras mudas. Al terminar, recogí los platos. Él me siguió a la cocina. Me ayudó a secarlos. Cuando terminé, me giré para guardarlos y lo encontré demasiado cerca. Nuestros rostros estaban a apenas unos centímetros. Clara, dijo en voz baja. No lo dejé terminar. No quería escuchar una confesión. No necesitaba palabras. Solo cerré los ojos. Pero no hubo beso. No esa vez. Solo su mano rozando la mía. Solo su frente apoyándose, apenas, contra la mía. Solo dos cuerpos que ya no podían tocarse, sin quemarse. Subí las escaleras temblando. No por miedo. Por deseo contenido. Por la certeza de que la próxima vez, no habría nadie para detenernos. El día siguiente amaneció envuelto en una calma espesa, como si la casa también supiera que algo invisible había sucedido. La tormenta se había marchado durante la noche, pero su eco parecía seguir colgando de las vigas, adherido a las cortinas, al vapor que aún salía de las tazas. Me levanté temprano, como siempre, pero esta vez no bajé directamente a la cocina. Me senté un momento al borde de la cama. Afuera, los pájaros cantaban, ignorantes de todo. Dentro, yo escuchaba el ritmo de mi propia respiración como si fuera ajeno. Una parte de mí temía que, al levantarme, todo lo que había intentado contener ya no pudiera volver a su lugar.
Me duché con lentitud. El agua tibia me recorrió la espalda como una caricia neutral. Me vestí sin pensar demasiado, pantalones suaves de lino, una camisa de botones de algodón fino, el cabello recogido. No llevaba maquillaje, pero mis mejillas ya estaban encendidas por dentro. Cuando bajé a la cocina, él ya estaba allí. Alex. Estaba de pie junto a la encimera, preparando café. Vestía una sudadera clara y pantalones cómodos. No parecía sorprendido al verme. Solo levantó la mirada y dijo: «Buenos días». «Buenos días», respondí, con una voz que me sonó prestada. Me senté a la mesa mientras él servía las tazas. Todo se sentía normal. Demasiado normal. Como si los gestos simples, el café, la mantequilla, el pan, intentaran cubrir el ruido interior con un silencio cortés. Hablamos poco. Comentamos sobre la lluvia. Sobre que Daniel volvería al final del día. Sobre que deberíamos limpiar un poco antes de irnos. Y luego, el silencio volvió. Pero no uno incómodo. Uno lleno. De todo. Pasamos la mañana ordenando. Yo doblaba mantas, él limpiaba los ventanales. Cada uno en una punta de la casa, pero siempre atentos al sonido del otro. A los pasos. A la tos. A los suspiros. A los silencios que cada vez duraban más. En un momento, nos cruzamos en el pasillo. Él salía del lavadero. Yo entraba al cuarto del fondo con sábanas limpias. Casi nos chocamos. Nuestros cuerpos se detuvieron, pero ninguno se apartó al instante. «Perdón», murmuró. «No pasa nada». El pasillo era estrecho. La luz entraba desde la puerta entreabierta. En ese pequeño espacio de madera y sombra, nuestros ojos se encontraron. No hubo palabras. No hubo gestos. Solo una verdad, callada, que flotaba entre los dos como un aire más denso. Me aparté primero. No porque quisiera. Porque debía. Crucé la puerta y la cerré detrás de mí. Apoyé la espalda contra la madera. Cerré los ojos. Respiré. Y supe que no estaba escapando de él. Estaba escapando de mí. El resto del día transcurrió como una película sin banda sonora. Preparamos algo ligero para almorzar. Él me preguntó si quería que subiera las cajas al desván. Yo le dije que sí. Daniel llamó para avisar que llegaría pasadas las 8. Cada frase era una medida de precaución. Cada mirada, un hilo tensado al límite. Y cada roce, accidental, breve, involuntario, era un incendio disfrazado de gesto doméstico. Después de merendar, el cielo se nubló otra vez. El sol caía pálido sobre los pinos. Yo fregaba los últimos platos del día cuando él apareció en la cocina. Traía 2 tazas. ¿Té?, preguntó. Asentí. Lo preparó en silencio. El vapor subía entre nosotros como una frontera sutil. Se sentó frente a mí. Apoyó las manos en la mesa. Sus dedos, largos y tranquilos, jugueteaban con el asa de la taza. No sé cómo seguir actuando como si todo fuera igual, dijo, sin levantar la voz. Me quedé quieta. No es solo lo que pasó, continuó. Es lo que no pasó. Lo que está ahí, esperando. Lo miré. Por fin. No como se mira a alguien joven. O como a un error. Sino como se mira a alguien que ha cruzado una puerta dentro de ti sin haberla forzado. Yo tampoco sé, respondí. Hubo un silencio largo. No quiero hacerte daño, dijo. Yo tampoco a ti. Nos quedamos ahí, con el té enfriándose en las manos. Con las palabras ya dichas.
con la certeza de que el deseo no necesita estallar para destruir. Basta con respirarlo todos los días. Basta con vivir junto a él sin poder nombrarlo. Daniel llegó más tarde de lo esperado. Traía el rostro cansado, pero la sonrisa intacta. Nos abrazó con naturalidad. Comentó sobre el tráfico. Sobre lo bueno que fue tener tiempo a solas. Yo lo escuchaba con atención fingida. Alex también. Cenamos los tres como una familia. Como si nada. Como si todo. Esa noche, ya en la cama, Daniel me habló de una escapada para el puente. Un hotel rural. Spa. Caminatas. Silencio. Yo asentía, le sonreía, incluso hice planes. Pero por dentro, estaba muy lejos. En otra estancia. En otra escena. Con otra versión de mí. Cuando apagó la luz y se giró para dormirse, yo me quedé despierta un rato. Escuchando. Esperando. No pasos. No palabras. Solo el eco de todo lo que no se dice. Días después, ya en casa, encontré una nota dentro de mi libro favorito. No tenía firma. Solo decía: lo que no pasó, vive en mí como si hubiera sucedido. Y en esa frase, escrita con tinta temblorosa, supe que no era el final. Solo una pausa. Y que el deseo, cuando se queda en silencio demasiado tiempo, no desaparece. Solo aprende a esperar.